Usías, el cual en un momento determinado anduvo conforme a los estatutos de Dios. Dice la palabra de Dios que este rey llamado Usías fue tomado a los 16 años para desempeñar un cargo, alabanza al Cordero de Dios, un reinado, pero el reinado tenía que ir conforme a la voluntad de Dios. Dice que tenía gente de guerra, que cuando iban a la guerra, Dios entregaba la victoria en sus manos, por cuanto estaba caminando conforme a la voluntad de Dios, tenía el respaldo de Dios. Aleluya. Mientras este rey estaba caminando bajo los estatutos de Dios, tenía el respaldo de Dios. Todo estaba bien. El hombre era prosperado en todas las cosas que hacía, por cuanto Dios estaba con él. Dice la palabra de Dios que la fama de Usías se extendió hasta la frontera de Egipto. Pero acontece un problema. La fama enalteció el corazón de Usías, y Usías hizo lo que no le correspondía. Y yo vengo predicando un mensaje breve, porque el mensaje se resume en dos cosas: camina íntegro delante de Dios y no peques. Dice la Biblia que los hijos de Aarón eran los que estaban encargados como sacerdotes de ofrecer y quemar incienso en el templo. Pero dice la palabra que la fama se extendió y el corazón se enalteció, y el rey, porque él creía que como él era rey, podía entorpecer y entrar en el templo a hacer cosas que Dios a él no lo mandó, entró al templo. Y míralo aquí. Usías entró al templo, y el profeta que estaba asignado, el sacerdote, se le paró enfrente. Azarías le dijo: a ti no te corresponde esto. Y 80 sacerdotes se le pararon enfrente, y con el incienso en la mano se airó. Y esta ira provocó que una lepra de parte de Dios le venga hasta el día de su muerte. ¿Por qué tomé este texto como referencia para hablarte en esta noche? Porque hay personas que la fama, la altivez, la arrogancia, la prepotencia lo ha llevado a hacer cosas que no le corresponde hacer. Y estamos viviendo en unos últimos tiempos peligrosos, por el cual cuando yo veo el tema le digo: Señor, ¿y qué lo que quieres que predique? Y me digo: quiero que hagas un último llamado a que vuelva el temor a mi iglesia, a mi altar. Porque había una iglesia que era la iglesia de Éfeso, que Dios resaltó todas sus virtudes, pero le dijo: tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Que habían dejado el temor, porque la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero hay dos clases de temores. Hay un temor que no te permite a ti pecar delante de Dios, que por más que venga oferta, que por más que venga quien venga, tú dices: no voy a fallar a Dios. Y aún el pueblo no te esté viendo, el pastor no te está viendo, tú mantienes tu integridad. Pero hay que hacer un llamado públicamente. El pueblo de Dios tiene que humillarse y empezar a caminar por sus sendas antiguas. Comenzar a hacer su primera obra. Te convertiste a Cristo. Cuando te convertiste, iba con mucho amor a los hospitales a orar. Iba con mucho amor a la cárcel a visitar. Iba con mucho amor por donde quiera a anunciar, a pregonar la buena nueva de salvación. Pero estás rezagada. Te has olvidado de tu principio. Y hay un texto que no podemos pasar por alto como iglesia de Cristo. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve enfermo y no me visitaste. También
saber. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de estos últimos tiempos se está adaptando a una sola cosa. Pregúntame cuál. Si no hay rugido, no hay unción. Mas sin embargo te vengo a decir algo, que hay muchos dentro de nosotros que no rugen, pero tienen integridad delante de Dios. Y cuando esa gente levanta su mano sin ira y sin contienda, los demonios salen corriendo. Una de las cosas que nosotros debemos entender en estos últimos tiempos, que son tiempos finales, tiempo decisivo, tiempo donde Dios está probando cuáles son los verdaderos fieles, y se está cumpliendo el texto que dice: por su fruto los conoceréis. Porque cualquiera puede darte un mensaje con mucha palabrería, pero no cualquiera te vive lo que predica. Y aquí es al revés. Tenemos que vivir para después predicar de lo que nosotros vivimos. Y hay algo que tiene mi espíritu alarmado. ¿Sabe qué tiene mi espíritu alarmado? Que en estos últimos tiempos no sé qué es lo que se han llegado a creer algunos líderes y algunos evangelistas. Los líderes, como pastores, alabado sea el Cordero de Dios, no quieren permitirle a sus miembros que participen de qué, de los cultos del Señor. Si tú vas para donde fulanita, te pongo en disciplina. Si tú vas para allí, te pongo en disciplina. Porque ni se congrega él, ni tampoco quiere que los miembros hagan el trabajo de Dios. Pero eso para mí no son pastores. ¿Sabe por qué? Porque el pastor que es puesto por Dios, su vida da por las ovejas. Un pastor, cuando hay un miembro que tiene 4 días que no va a la iglesia, tiene que saber por qué el miembro no va a la iglesia. Y tenemos que salir de esta monotonía. ¿Cuál? Evangelistas en la iglesia que no se congregan, van a la iglesia cuando quieren, y cuando llegan encarados como que les falta arrepentimiento, con la cara como un machete. El culto se dio apático porque no te dieron oportunidad. Aquí todo el mundo tiene candela, tiene fuego. Aquí cada uno desempeña una función, y lo que Dios puso en nuestra mano lo vamos a ejercer. Usías, tú estás tranquilo en tu reinado. Déjale eso a los sacerdotes, que son los que son encargados para eso. Ahora el pastor quiere ser pastor, quiere ser adorador, quiere ser evangelista, quiere ser profeta. Y le voy a decir algo, una de las responsabilidades más fuertes la tiene un pastor, porque el pastor es el que da cuenta por las ovejas. Y un demonio no puede atacar las ovejas si no ataca el pastor. La Biblia dice: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Por eso cuando usted como miembro está durmiendo, el pastor está orando. Y a veces me lleno, oh gloria a Dios, de tristeza cuando veo un miembro tan cacón y tan rebelde que no se someten a sus pastores. Oh gloria a Dios. Siempre, pastor, tengo problemas. Pastor, que se me fue el esposo. Pastor, ore por mí. Y cuando tú vas a llegar a un momento determinado y nos va a decir: pastores, hoy nosotros venimos a orar por usted. Aleluya. Hoy nosotros venimos a orar, a clamar, a darle una palabra. Siga así, pastor, no se doble, que lo que Cristo ha hecho lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué está pasando en estos tiempos? Es una última advertencia que Dios tanto hace a aquellos que no han conocido a Cristo como a su iglesia. Tiempo de predicar el evangelio. El evangelio tal y como está establecido en la palabra. Y Dios está llamando a su pueblo a la unidad del Espíritu. Estamos enfrentando cosas grandes, mis santos hermanos. Y es donde nosotros como iglesia debemos de estar, ¿cómo? Aferrado a la palabra de Dios. Tal vez usted me viera aquí predicando la palabra. Wow, qué bien adora. El lunes a mi hermano me lo mataron a tiro. Y el diablo me dijo: tú vas a adorar, ¿cómo tú vas a cantar? ¿Cómo tú vas a predicar?
Pero el que tiene la simiente de Cristo, por más que sea pasado por el fuego, tiene que mantener su postura y su cordura. Y la Biblia dice que en la ira de los hombres no mora la justicia de Dios. Dios es el que se encarga y Dios sabe por qué permite las cosas. Ahora usted y yo no estamos en la capacidad de cuestionar a Dios por lo que hace, sino más bien darle gracias a Dios, porque como quiera que sea, hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo también. ¿O acaso somos nosotros los que bendecimos a Dios cuando todo está bien? En el momento más difícil tiene que salir tu mejor alabanza, aleluya, porque tu alabanza no depende de tu situación, tu alabanza no depende de las circunstancias, tu alabanza depende de Dios. Y yo dije, bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo también digo que de dónde viene mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo también digo que pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo también digo que el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve sino que va a permanecer para siempre. Yo también digo que cuando yo callo, Dios, tú alabado sea el Cordero de Dios. Por eso no podemos estar desesperados, por eso no podemos tomar decisiones a la ligera. Todo lo que hacemos para Dios tenemos que consultarlo a ver si Dios está de acuerdo. Es triste y doloroso, porque nuestras experiencias y nuestros sentimientos están alocados en nuestra carne. Por eso había una hermana de la iglesia que estaba predicando y ella decía, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que estar siempre conectados unos a otros. Si un hermano te ofende, tiene que pedir perdón. Y yo digo, pero si nosotros tenemos que amarnos unos a otros, pues entonces Dios ama al diablo, porque Él no manda la palabra que nos amemos unos a otros. Ahora yo en mi mente pensando ahí, y ahí me vino la revelación del Espíritu y me dice, ustedes aman porque ustedes están en un cuerpo humano, pero Satanás es espíritu. Y cuando Él lo ataca para tratar de destruirlo por completo, para que ustedes se pierdan. Todo lo que yo he creado, lo hice bueno. Es el hombre que decide si quiere caminar conforme al diseño de Dios o apartarse de Dios. Y usted y yo sabemos que nada puede acontecerlo sin que antes Dios se lo revele a un profeta en medio nuestro. Lo que pasa hoy en día, que los hombres que tienen voz de Dios, como las palabras son duras, muchos de nosotros no le hacemos caso. ¿Sabe por qué? Porque si no nos viene hablando lengua, si no nos viene hablando rugiéndonos, entendemos que Dios no está. Y le voy a decir algo. Cuando Dios está en silencio es más peligroso que cuando está hablando. ¿Usted sabía eso? Por eso Dios siempre nos enseña a nosotros, los que portamos la unción de Dios, que muchas veces, aún teniendo la razón, hay que guardar silencio. Hay que esperar la voluntad de Dios. Y sea lo que Dios decida, hay que estar conforme con Dios. Alabado sea el Cordero de Dios, porque empezamos a cuestionar a Dios. Porque cuando nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para cuándo? ¿Y que esto? ¿Y que aquello? Él le dice, pero mi hijo estaba sentado y no había cometido nada. Y el amor lo hizo ir a morir por ustedes. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios hizo la tierra? Cuando Dios empezó a hacer todas las obras que creó por medio de la palabra. Que solamente cuando llegó a ser el hombre fue que se ensució su mano en lodo. ¿Dónde nosotros estábamos? No estábamos. Mas sin embargo, queremos estar cuestionando lo que no sabemos. Si Dios te dijo azul, muere diciendo que azul, porque en Él no hay sombra de variación. Y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Aunque hayan salido muchos que se parecen a nosotros, que hablan como nosotros, que predican como nosotros, los frutos son los que van a dar a conocer si verdaderamente hay fruto digno de arrepentimiento. Que esto no lo puede dar alguien que no sea como nosotros. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer en estos últimos tiempos? Debemos estar preparados. Estos son tiempos donde nosotros tenemos que autoanalizarnos, autoevaluarnos, preguntarle a Dios, Señor, ¿lo que estamos haciendo te agrada? ¿Qué hay en nosotros que debemos cambiar? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que abandonar?
Yo no sé si usted estaría de acuerdo conmigo con esta palabra, pero yo, personalmente yo me siento mal cuando Dios me manda un mandado con otro que no me lo dice. Porque si Él no me lo dice a mí, me está dando a entender que yo no estoy apta para escucharlo. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de revisar nuestra vida y decirle: Señor, pero antes tú me hablabas, me decías, me advertías, me llamabas, ¿qué está pasando? Que no te estoy sintiendo la plenitud que te sentías cuando en un principio te buscaba. Y Él te va a responder rápido: empieza a hacer tus primeras obras, empieza a dedicarme solo los días de oración, empieza a dedicarme solo un día de ayuno, empieza a buscarme en el secreto y voy a hacer, aleluya, contigo cosas grandes, aleluya. Pero al terminar todas las cosas que tú hagas, siempre tienes que decir que siervo inútil somos delante de la presencia de Dios, porque no éramos dignos ninguno de los que estamos aquí, pero a Dios le ha placido en su benevolencia, en su misericordia, que hoy nosotros estuviéramos de pie. Aquí hay muchas personas que Dios los sacó de un bajo mundo. Por eso tengo problemas con algunos que ven un hermano danzando y están prejuiciando en su mente: y es de Dios lo que está haciendo. Ay, pero ese sí danza raro. Ay, pero ese sí habla lenguas raras. Cuando ella estaba allí en la droga, cuando estaba en la prostitución, ese mismo Cristo que tú le habías hablando en lengua fue que se le reveló y le habló. Entonces, de que esa gente que adoran a Dios, porque tú no sabes de dónde Dios lo trajo, y si lo tiene aquí limpiecito, bonito para Dios, deja que esa gente que adoren como quiera, pero que adoren a Dios. Porque hay una guerra, una batalla. ¿Usted cree que Dios le va a entregar lo mismo a una gente que nunca ha sido de la calle que a uno que lo trae de allí, de lo vil y menosprecio? Esa gente siempre está prendido. Esa gente siempre, la gente le dice: tan loco. Loco no. Es que yo cuando acepté a Cristo no puedo estar quieta, tengo que adorar. Y a veces me dicen: tú reprende hasta durmiendo. Claro que tengo que reprender durmiendo, porque mientras esta carne está durmiendo, el espíritu tiene que estar velando. Usted no sabe. Y si Cristo lo sorprende, y si la muerte te sorprende, entonces usted tiene que entender que hay algo grande que está pasando. Antes, para usted ver un demonio, tenía que orar. Y orando, ahora usted se dedica de rodillas y usted siente que se le sientan en el mueble. Usted está de rodillas orando con Dios y el Espíritu atrás en la cocina, y usted está hincado. ¿Sabe lo más bueno que es? Tener una conexión con Dios. Hay espíritus que tú no los puedes ver, pero los puedes discernir en el espíritu y decir: está parado, está moviendo la mano, me está mirando. ¿Por qué? Porque eso se llama el discernimiento de espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que adquirir en estos últimos tiempos. Aprender a discernir cuando algo proviene de Dios. El enemigo está últimamente disfrazando muchas cosas que va a parecer de Dios, pero no son de Dios. Pero cuando nosotros estamos aferrados a Cristo y hacemos su voluntad, lo que Él nos ha mandado a hacer, podemos ver resultados. Usted va a la calle, predica, y usted ve a la gente con la necesidad de Jesús. Y a veces lloran, brincan, caen por tierra, y cuando se paran de ahí, ¿quiere a Cristo? No quiere a Cristo. Usted mismo como que entra en shock y se pregunta: pero sentiste a Dios. Lo que pasa es que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y cuando Dios se está moviendo, todo lo que es tierra, que somos nosotros, tiene que reconocer que verdaderamente Dios está en el lugar. Entonces, ¿qué el Señor nos llama a hacer? A que nosotros entendamos que mientras tal vez una posición tengamos en esta tierra, es cuanto más pequeño debemos de ser para servir. Y para eso es que debemos de estar. Usías entendía que porque él era rey, él podía hacer lo que quería, pero todo estaba bien hasta que no entró la fama. La fama es lo que ha corrompido a grandes hombres de Dios. La fama es lo que ha corrompido a grandes mujeres de Dios, que adoraban con unción, predicaban con unción, pero hoy en día
llegan a las iglesias y ni siquiera dicen gloria ni aleluya, porque están basados en un propio conocimiento que no le deja ni siquiera orar y pedirle la revelación a Dios. Y son tan irrespetuosos que llegan a las iglesias a predicar y ni siquiera se hincan de rodillas a orar, porque ellos entienden que la unción está encima de ellos y que por eso ellos no pueden pedir a Dios revelación. Mientras más usted se acerca a la presencia de Dios, Dios se va a acercar más a usted. Oh, gloria a papá. Y hay cosas que vamos a pelear en estos tiempos. Hay muchos que predican por vista, pero hay cosas que van a aparecer, pero no son alabanza al Cordero. Tal vez usted va a ver una sierva muy bonita, muy bien cambiadita, pero usted no sabe lo que tiene por dentro, a no ser que el Espíritu Santo le revele. Es mejor andar con el Espíritu Santo, predicar dos palabras que se entienda y que se haga el trabajo para Dios, a dar mucha palabrería y que el pueblo no entienda nada. En una ocasión yo le dije a un siervo: la gente que tiene mucho conocimiento está más expuesto al infierno que a la gloria. Él me dijo: ¿cómo así? ¿Sabe por qué? Porque hay personas que el tanto conocimiento, por eso la Biblia dice que la mucha letra mata, que el tanto conocimiento lo lleva a cuestionar y a claudicar y a hacer cosas que no deben. Y por una falsa profecía, si tú debías un pueblo, vas a tener problemas con Dios. Primer punto, en aquel día el pastor. Segundo, el maestro. Tercero, el profeta. Y el cuarto, el evangelista. Entonces, un maestro que tiene conocimiento siempre tiene que aparentar no ser nada. Y usted sabe cuando yo empecé a quedar callada, cuando yo leía en la escritura que aún el necio cuando calla es estimado como sabio. Yo dije: pero ¿por qué que los evangélicos cuando le dicen de todo no se pueden quedar callados? Si todo aquel que refrena su lengua puede guardar su alma. Y nosotros hasta en una fila, donde quiera que estemos, siempre llega un endemoniado y empieza a decirlo de todo. Y nosotros tenemos que estar silencio, tranquilo, por dentro, reprendiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es una contraguerra. Y lo que nosotros atacamos desde este altar es lo que nos va a perseguir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar en estos tiempos? Gozoso. Que el gozo de nuestra salvación no lo perdamos por nada. Porque usted no puede ser más leal a un trabajo que a Dios. Entonces el Señor hablaba conmigo y me decía estas palabras: le son más fiel a un hombre que a mí, que le di la vida, que por mí subsisten sobre la faz de la tierra. Y escuchaba como el gemido del Espíritu Santo. Llorar, hermano, por la condición de una novia que el Espíritu Santo tiene que entregar en las nubes. La novia de Cristo está durmiendo en su mayoría. A veces Dios está hablando a través de un pequeñito y no le ponen asunto porque es pequeño. Aprendan a creer, aprendan a valorar los hombres de Dios que ustedes tienen a su lado, porque en grandes congregaciones ha escaseado la voz de Dios y han sacado al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? En una ocasión, cuando la iglesia estaba pequeña, yo recuerdo que una tarde, estando en el baño, yo estaba meditando en el Señor. En todas partes me encanta meditar. Y yo le decía al Señor: Señor, yo necesito un templo digno de un rey. Un templo donde un rey que eres tú pueda pasearse con libertad. Donde allí sepamos la hora de entrada, pero la de salida no la sepamos. Donde allí tu presencia se mueva y todo el que está atado sea libre. Donde cuando tú te muevas, todo el que está en cavilación, cavilando, pensando pensamientos lascívicos, al entrar allí pueda despojarse y el enemigo que le tiene la mente cauterizada pueda dejarlo automáticamente. ¿Y sabe qué pasó? Que yo empecé a gemir. No sé si a usted le pasa, pero tal vez sí, a mí sí.
Yo puedo estar hablando con usted ahora como estoy, pero mi espíritu, el espíritu interior del hombre, está en comunión dentro de mí, porque hay un culto racional. Y usted puede sentirse usted mismo llorar, aunque usted no tenga lágrimas por fuera, pero usted siente el hombre interior gimiendo. Y a veces usted siente como llorando en agonía, y usted dice, ¿qué es lo que sucede? Y en ese momento yo sentí una agonía dentro de mí, y escuchaba por dentro, y veía así en la agonía, como estaba yo sentada dentro de mí en una silla, y había alguien vestido de blanco también en una silla dentro de mí, hablando los dos. Y me decía, no quiero que hagas como hicieron muchos, que me pidieron un templo. Le di un templo grande, y luego cuando se vieron con tanta posición, me sacaron del templo. Ya no me dejaban a mí hablar, hablaban ellos. Hablaban por su propio conocimiento, hablaban por sus propias ideas, hablaban por sus propios sentimientos. Y los profetas lo tienen cachado en las iglesias, no le permiten hablar. Mire, le voy a decir algo: si el profeta de Dios se calla, este pueblo se desenfrena. Por eso yo digo que yo no tengo la culpa de que algunos sean burras, porque la burra de Balaam, Dios nada más le habló una sola vez, y hay gente que Dios le habla una sola vez y ellos creen que son profetas. Pero hay profetas de Dios que cuando Dios le habla en sueños, esa gente hay que tener miedo. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de amarme? ¿Cuándo fue la última vez que me buscaste en el secreto y me dijiste, socórreme que no puedo más? Por eso me gozaba con la sierva del coro de ofrenda, que ella decía, agárrame. Y mientras ella hacía una actitud, alabanza al Cordero de Dios, veía que su espíritu le decía al Señor, Padre, socórreme en estos tiempos. Y muchas veces hay gente adorando a Dios de labios, pero el corazón está lejos de Dios. Muchas veces nos acostamos sin orar. Muchas veces pasamos el día entero sin hablarle al Señor. ¿Para qué acostumbrarte al Espíritu Santo para hablarle una hora, para pasarte años sin poder hablar nuevamente? Esta noche es la última advertencia. Esta noche es el último llamado. Amigo, ven a Cristo que con amor te llama. Iglesia, despierta, que ya no vamos. La iglesia se va con el Señor. Yo no sé tú, alabanza a Dios, pero estoy esperando que Tesalonicenses 4:16 se cumpla. Que el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo. Y que los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Tiempo de humillarse. Tiempo de reconocer. Hay una alabanza que me gusta que dice, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento.
está siendo procesada. Hay una iglesia que está en manos del alfarero. Oh my God, mi alma alaba la gloria de papá. Hay una iglesia que en medio de los tiempos va a venir predicando que sin santidad nadie puede ver a Dios. Si no hay amor, nadie podrá ver a Dios. Por eso dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y el hombre es ambicioso al poder. La Biblia dice que el mismo Dios llamó a Nabucodonosor, su siervo, le dio autoridad, le dio un reinado, y nada podía estar por encima de Nabucodonosor excepto Dios. Pero ¿sabe qué pasó con Nabucodonosor? Se enalteció y dijo: este es mi imperio que yo he creado por obra de mis manos. Y en ese mismo instante aconteció algo. Como tú crees que todo lo que tú haces lo haces por sí mismo, vete para el campo por 7 años a vivir como vive una bestia, sin un raciocinio humano, para que tú entiendas que el dueño de todo esto soy yo. Que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne. Y en el principio fue el que dijo que se haga la luz, que se creen todas las cosas. ¿Y saben qué pasó? Isaías viene con una palabra más profunda. Isaías dice: escuchad tu cielo y escuchad tu tierra, porque así habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuánta gente hoy en día aparentando ser lo que no es? ¿Cuánta gente hoy predicando y creyéndose que son la última Coca-Cola del desierto? ¿Y sabe algo? Antes de la caída viene el altivez de espíritu. Y eso es difícil. Después que una persona tiene, Dios le da posición, Dios le da altura, y después creerse que Él es el único. Esta gloria es de Dios. Y nadie puede creerse. ¿Tú sabes algo que yo he aprendido? Usted ve que una persona puede adorar, como en mi caso, y usted ve el pueblo danzando, y la gente puede ver el pueblo danzando, pero le voy a decir algo: ese pueblo que usted ve que danza, ese pueblo busca a Dios también. Y a veces el predicador cree: wow, cayó una candela, muchachos. Cuando tome el micrófono, la candela no, hay gente que están orando. Y posiblemente oren más que el predicador, posiblemente oren más que el adorador. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que si tú fallas, Dios va a seguir usando a cualquiera que esté ahí apto para Él usarlo. Que hay momentos que usted da mucho aquí, pero usted necesita un relevo. Elías necesitó a Eliseo. Juan el Bautista no venía predicando, necesitaba a Cristo que terminara de hacer su obra. Y grandes hombres y mujeres de Dios fueron sustituidos. ¿Por qué? Porque su misión acabó. Entonces usted ve que yo canto coro de fuego, pero por ahí viene otra, una generación que viene con coro más prendido, más fuego, más chispa. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí, mire también donde que yo tengo un poco de inconveniente. Si aquí se para un siervo y adora a Dios, muchas veces el pueblo en su mayoría no le presta atención. Pero si viene uno que es muy reconocido, danzan, hablan lengua y brincan, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Siente a Dios o siente al que está parado ahí? En medio de este pueblo Dios puede tomar un pequeñito y dar un mensaje aquí. Entonces tenemos que gozarnos, y el predicador, para ser predicador, tiene que aprender a sentarse a escuchar a otro predicar. Si no, no es predicador. Entonces hay una mueca, hay muchos que predican y no quieren escuchar al otro predicar. Tú adoras 2 horas y no quieres aguantar 2 horas con alguien que esté adorando y gozándote, porque a veces está ahí con la cara como un machete.
Ay, ella adora mucho, pero como que hay algo. Ay, tú no me ves cuando yo adoro. Y Dios diciendo, los dones son irrevocables. ¿Usted sabía? Es decir, que los dones que Dios dio no los puede quitar, pero los dones solo lo activa el Espíritu. Y hay que saber cuando se están manifestando los dones y el Espíritu que lo está usando. Porque la divina estaba hablando la verdad, estaba operando con un espíritu de adivinación y no tenía los dones. Tiene dones, pero no lo estaba usando el Espíritu Santo. Entonces aquí hay que pasar el lente y el escáner para saber si verdaderamente es Dios que está hablando. Y saben, cuando viene la ausencia de la oración y de la comunicación con Dios, entran los deseos carnales y comienzan a manifestarse todas las necesidades fisiológicas que están en este cuerpo. Y el enemigo toma la ocasión para brindarte en bandeja de plata lo que tú necesitas. No duró Cristo 40 días y 40 noches. Cuando tuvo hambre fue que vino el tentador. ¿Por qué no vino antes? Porque Jesús no necesitaba comer. Entonces, ¿por qué esa amiga tuya no viene cuando tú tienes 3 días y 4 días de ayuno? ¿Por qué ese amigo tuyo no viene cuando tú estás en Dios? Solamente viene cuando tú no estás orando. Porque el enemigo usa estrategia para tratar de distorsionar lo que ya Dios ha hablado. Si Dios te dio una palabra, tú tienes que morir con esa palabra. ¿Y por qué le digo que nosotros tenemos que tener candela hasta la muerte? ¿Sabe por qué? Porque llevaban un muerto enterrado y estaban los huesos de Eliseo allá. Dice la Biblia que el muerto cayó sobre los huesos del profeta Eliseo y salió corriendo. Pero era un problema que se iba a armar porque estaban esperando. Imagínense ese muerto cuando se paró y salió corriendo. Por eso cuando yo estoy haciendo mi lista desde ahora, para cuando yo me muera, que den un culto chipeado, candela, que posiblemente yo me pare y diga, me toca el coro de ofrenda. Porque cuando se manifiesta la candela, da un sello, hey, espérense, aunque cuando me pare no haya músico, porque los cristianos son miedosos. Hay unos cristianos que le tienen miedo a la muerte. Ay, yo no me quiero morir ahora. No me quiero morir ahora, Señor. Cuando la muerte llega, si está determinado a morir, tú te mueres, mírame, aunque tú no quieras. Y le voy a decir algo. Usted siente miedo a morir cuando usted está bajo de oración. Porque cuando usted está en ayuno, usted es lo primero que dice, ay, Señor, si tú vinieras ahora. Ay, ven, Señor, ahora. Ay, Señor, tengo deseo de adorarte allá. Pero cuando usted no está orando, usted está espantado, asustado. Y todo lo que se mueve en la esquina, está usted asustado. ¿Y qué es lo que pasa? El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted tiene miedo, levanten la mano los que se van con Cristo. Mire cómo te quedan. Levanten la mano los que se van con Cristo. Levanten la mano los ladrones. Aquí hay hipócritas. El culto a las 7 y llegan a las 7:30 y nos roban. Y esa gente están aquí. ¿A dónde están? El culto a las 7, tú llegas a las 7:30 y nos roba. Y los ladrones entran al cielo. No entran al cielo. Entonces vamos nosotros ¿a qué? A tener lo que es en Dios, una conexión, y a ser sincero con Dios y a reconocer que este podio, este altar solamente se usa para adorar a Dios y dar una palabra de levantamiento. Tiempo de que nos unamos en el Espíritu. Tiempo de que los pastores dejen sus divisiones. Alabanza al Cordero. Y este barrio está lleno de pastores que no confraternizan. ¿Saben por qué? Porque no dicen religioso. Porque tienen miedo a que el Espíritu Santo nos tome en medio de la multitud y le digamos, así dice Dios. Porque todavía Dios sigue hablando. Dios sigue hablando.
Y no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Entonces, vamos nosotros a seguir trabajando en la obra del Señor, sin recibir nada a cambio. Que lo que nosotros necesitamos está allá arriba, donde no entra la polilla, donde no hay ladrones, porque dice que donde está puesta tu riqueza, ahí está puesto tu corazón. Si tú, cuando una persona es de Dios y tiene a Dios, yo me doy cuenta de una vez, porque cuando usted se junta con esa persona que tiene a Dios, hablan en español una media hora. Cuando me refiero a hablar en español, la media hora, es que después se van en Biblia, revelación, y cuando viene a ver están danzando. Pero cuando usted se sienta con una gente que no tiene a Dios, todo lo que le habla es terrenal, todo lo que le habla de almacenar cosas terrenales, usted se da cuenta que esa persona no tiene a Dios por ningún lado, aunque aparente ser lo que quiera ser, no es. Porque el que es de Dios, habla de Dios. Entonces nosotros no podemos estar callados, porque es un último llamado. Último llamado al pueblo de Dios. Tiempo de humillarse, tiempo de que reconozcamos a qué Dios nos ha llamado y empecemos a hacer nuestras primeras obras. Y no seamos como Usías, que empezó bien pero terminó mal. Por eso Pablo le refutó y le reprendió a los Gálatas: tan necio soy, que habiendo comenzado en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Ese texto no se puede cumplir con nosotros. Empezamos esta carrera y la vamos a terminar. Porque bienaventurado es aquel que padezca como cristiano. Somos más que bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero para nosotros esto es poder. Porque entendemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo tan bien que el enemigo ya nos halla. Ya el enemigo nos haya que hacer. ¿Cómo atacarnos? Que ahora lo que nos está ofreciendo, dinero. Pero eso es cosa del mundo. Eso perece. Pero lo que hace la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Así que en esta noche, si hay un amigo en medio nuestro, tráigalo.